Hay secretos familiares que permanecen enterrados por generaciones, hasta que alguien los desentierra. Mi nombre es Mateo Guamán Quiroga, y lo que estoy a punto de contarles cambió para siempre mi percepción sobre mi familia, sobre mi pasado y sobre lo que significa ser un guamán en el pueblo de Ayacucho, Perú. Esta historia no es fácil de contar. Muchas noches he dudado si debería compartirla, pero siento que ya no puedo cargar solo con este peso. Lo que descubrí en 1988 en el sótano de la casa familiar de los Guamán es algo que me persigue hasta el día de hoy. Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final, porque cada capítulo de esta historia revela una pieza crucial del rompecabezas. Si eres de los que disfrutan desentrañando misterios familiares oscuros, te aseguro que lo que estás a punto de escuchar superará tus expectativas. No olvides suscribirte al canal La Macabra Historia y compartir este video para que estas historias de personas que, como yo, descubrieron algo terrible, puedan llegar a más personas que aprecian los relatos llenos de misterios inquietantes. Y ahora, prepárate para adentrarte en el misterio macabro de los Guamán. Todo comenzó cuando regresé a Ayacucho después de 15 años viviendo en Lima. Mi padre había fallecido inesperadamente, y yo, como único hijo varón, debía hacerme cargo de los asuntos familiares. No había vuelto desde mi adolescencia, cuando mi madre me llevó lejos tras una fuerte discusión con mi padre, que nunca entendí completamente. La mansión colonial de los Guamán se alzaba imponente en la calle principal del pueblo, con sus paredes de adobe pintadas de blanco y sus ventanas con rejas de hierro forjado que parecían vigilar a los transeúntes. Al llegar noté cómo los vecinos me miraban con una mezcla de respeto y temor, algo que me resultó extraño, pero familiar. «Don Mateo, bienvenido a casa», me saludó doña Carmen, la ama de llaves que había servido a mi familia por más de 4 décadas. Su rostro arrugado mostraba una sonrisa tensa. Su padre lo esperaba, aunque ya no esté con nosotros. Esas palabras me dejaron helado. ¿Cómo que me esperaba? Dejó instrucciones precisas para cuando usted volviera. Dijo que llegaría cuando él ya no estuviera. La casa por dentro era más oscura de lo que recordaba. Los muebles antiguos de caoba, las cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz, los retratos familiares que parecían seguirte con la mirada, todo permanecía igual, congelado en el tiempo, como si los últimos 15 años no hubieran transcurrido. Mi habitación había sido preparada meticulosamente. Sobre la cama encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. «Mateo, si estás leyendo esto, significa que he muerto y has regresado como predije. El legado de los Guamán ahora es tuyo, con todas sus bendiciones y sus cargas. Hay cosas que debes saber, pero que no puedo escribir. Las respuestas están en el sótano. La llave está en el cajón de mi escritorio. No bajes después de medianoche, jamás». Esa noche, durante la cena, pregunté casualmente a doña Carmen sobre el sótano. La anciana dejó caer el plato que sostenía, rompiéndose en pedazos sobre el suelo de baldosas. «Perdón, don Mateo», se disculpó mientras recogía los fragmentos con manos temblorosas. «El sótano está cerrado desde antes que usted naciera. Su padre era muy estricto con eso. Nadie baja allí». «¿Por qué?» «Dicen que ahí se guardan documentos antiguos de la familia. Nada más», respondió evitando mi mirada. «Su padre decía que hay humedad que daña los papeles, por eso nadie entra. Pero había algo en su voz que me decía que mentía, o al menos que no me contaba toda la verdad. Esa noche no pude dormir. La casa crujía como si fuera un ser vivo que respiraba en la oscuridad. A las 11 decidí explorar el despacho de mi padre. Todo estaba meticulosamente ordenado. Sus libros de derecho, los documentos de propiedades de la familia, las escrituras de las tierras que poseíamos en las afueras del pueblo. En el cajón central del escritorio, tal como decía la carta, encontré una llave antigua de hierro, pesada y oxidada. La tomé sintiendo su peso en mi mano como una responsabilidad ineludible. Mientras contemplaba la llave, escuché algo, un sonido lejano,
casi imperceptible. Parecían voces, murmullos que subían desde algún lugar bajo mis pies. Agudicé el oído, pero luego cesaron. El reloj de péndulo marcó las 12 menos cuarto. Recordé la advertencia de mi padre. No bajes después de medianoche. Jamás. Aún tenía tiempo. La puerta del sótano estaba en la cocina, detrás de una alacena que debía moverse. Doña Carmen ya se había retirado a su habitación en el ala de servicio. Moví el pesado mueble, revelando una pequeña puerta de madera oscura con una cerradura antigua. La llave encajó perfectamente. Al girarla, escuché un mecanismo oxidado que cedía tras años sin uso. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la cocina silenciosa. Frente a mí, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna que había traído conmigo y comencé a bajar, cada escalón más frío que el anterior. El aire era pesado, cargado de humedad y un olor extraño que no pude identificar. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de estanterías con libros antiguos, documentos amarillentos y objetos extraños que no reconocí en un primer vistazo. En el centro había una mesa grande de madera oscura con sillas alrededor, como si fuera una sala de reuniones. Mi linterna iluminó algo en la pared del fondo. Un altar. No era un altar religioso común. No había santos católicos ni cruces. Era algo más antiguo, más primitivo. Había símbolos tallados en la piedra que me resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto en sueños. Sobre el altar había un libro grande, encuadernado en cuero oscuro. Me acerqué y al abrirlo, descubrí que era un diario. La primera página tenía una fecha, 1842, y un nombre, Esteban Guamán, mi tatarabuelo. Estaba tan absorto en mi descubrimiento que no me di cuenta de que el reloj de la casa había empezado a dar las campanadas de medianoche. Fue entonces cuando las voces comenzaron. No eran murmullos esta vez, eran voces claras, algunas suplicantes, otras furiosas. Venían de las paredes, del suelo, de todas partes y de ninguna. Hablaban en quechua, un idioma que apenas comprendía por las pocas frases que me enseñó mi abuela. Aterrorizado, dejé caer el diario y corrí hacia las escaleras. Las voces se intensificaron, como si intentaran detenerme. Subí los escalones de 2 en 2, cerré la puerta con llave y moví la alacena a su lugar. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Eran alucinaciones producidas por el aire viciado del sótano? ¿O había algo más siniestro en la historia de mi familia? Esa noche no pude dormir, las voces resonaban en mi mente, y al amanecer tomé una decisión. Tenía que descubrir la verdad sobre los Guamán, sin importar lo oscura que fuera. En los días siguientes, comencé a investigar discretamente sobre la historia de mi familia en el pueblo. La tarea no fue fácil. Los habitantes de Ayacucho mostraban una extraña reticencia a hablar de los Guamán más allá de generalidades y respeto formal. Los Guamán siempre han sido personas de bien, me dijo el dueño de la tienda principal, don Augusto, un anciano que había conocido a mi abuelo. Terratenientes respetados, abogados, jueces, han hecho mucho por el pueblo. Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo en ellos, un temor antiguo y arraigado. Visité el archivo municipal donde encontré registros de propiedades y algunos documentos legales. Los Guamán aparecían como una de las familias fundadoras de Ayacucho tras la independencia. Mi tatarabuelo, Esteban Guamán, había sido alcalde durante una época particularmente turbulenta. Fue en la biblioteca municipal donde encontré algo verdaderamente interesante. Un periódico de 1845 que relataba la desaparición de 7 personas en un periodo de 3 meses. El artículo mencionaba que las investigaciones no habían dado resultados, pero un párrafo llamó mi atención. Algunos rumores infundados intentan vincular estos lamentables sucesos con las reuniones nocturnas que el alcalde Guamán realiza con otros prominentes ciudadanos. Este periódico condena tales calumnias que solo buscan desestabilizar el orden público.
reuniones nocturnas, en el sótano quizás. Esa tarde, mientras regresaba a casa, me encontré con una anciana que vendía hierbas en la plaza. Me miró con intensidad y sin que yo preguntara nada me dijo en voz baja: «Tú eres el joven Guamán que ha vuelto. Ten cuidado con lo que buscas, hay cosas que es mejor dejar enterradas». Intrigado, me acerqué a ella. «¿Qué sabe usted de mi familia?». La mujer miró a ambos lados antes de responder. «Mi abuela trabajó en tu casa cuando era joven. Escapó una noche de 1846 y nunca quiso volver. Decía que en el sótano de los Guamán había voces que no eran de este mundo». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más le contó su abuela? Que cada generación de Guamán escucha las voces y que cada generación debe alimentarlas. ¿Alimentarlas? ¿Qué significa eso? Pero la anciana se negó a decir más. Recogió sus hierbas y se alejó rápidamente, haciendo la señal de la cruz. Esa noche, revisé los documentos que había encontrado en el despacho de mi padre. Entre ellos, descubrí un árbol genealógico detallado de la familia. Algo me llamó la atención. Cada generación de Guamán había tenido múltiples hijos, pero solo uno sobrevivía hasta la edad adulta. Los demás morían jóvenes, en accidentes o por enfermedades repentinas. Mi padre había tenido 3 hermanos, todos muertos antes de cumplir 20 años. Yo había tenido una hermana mayor, Lucía. Murió ahogada cuando yo tenía 5 años. Apenas la recordaba. El patrón era escalofriante y demasiado consistente para ser coincidencia. Decidí volver al sótano, pero esta vez durante el día, cuando las voces parecían estar en silencio. Bajé con el diario de mi tatarabuelo que había encontrado la noche anterior. A la luz de varias lámparas que coloqué estratégicamente, el sótano revelaba más detalles. Las estanterías contenían libros de ocultismo y rituales antiguos, algunos en lenguas que no reconocí. Había mapas de la región marcados con símbolos extraños y fechas. En una vitrina cerrada encontré objetos perturbadores, pequeños talismanes tallados en hueso, cuchillos ceremoniales y frascos con sustancias desconocidas. Todo parecía formar parte de algún tipo de culto o religión ancestral. Me senté en la mesa central y comencé a leer el diario de Esteban Guamán. Las primeras páginas hablaban de su ascenso político y sus negocios, pero a partir de 1844 el tono cambiaba. Escribía sobre la necesidad de mantener el pacto y el sacrificio necesario para la prosperidad. Un pasaje en particular me heló la sangre. Hoy hemos realizado el ritual nuevamente. El forastero sirvió bien a nuestro propósito. Las voces están complacidas y nos han prometido prosperidad por otro año. Los otros miembros del círculo están satisfechos, aunque Mendoza sigue mostrando debilidad. Le he recordado que todos estamos atados a este pacto y que romperlo significaría nuestra ruina. A medida que avanzaba en la lectura, el horror crecía en mi interior. Esteban Guamán había fundado una sociedad secreta en Ayacucho, el Círculo de la Voz Antigua, compuesta por las familias más poderosas del pueblo. Habían descubierto durante la construcción de la casa un espacio subterráneo más antiguo, de origen pre-incaico, y en ese lugar habían encontrado algo que hablaba. Esteban escribió sobre un pacto con entidades que habitan entre los mundos. A cambio de sacrificios, estas entidades otorgaban poder, riqueza y longevidad a los miembros del círculo y sus descendientes. Pero el pacto exigía un precio. Cada generación debía continuar con los sacrificios. Las últimas páginas del diario explicaban el método de selección. Los primogénitos de cada familia del círculo eran presentados a las voces. Algunos eran elegidos para continuar el legado, otros para ser sacrificados. Mi hermana Lucía había sido llevada al sótano cuando cumplió 7 años. No se había ahogado como me habían dicho. Cerré el diario, sintiendo náuseas. ¿Era posible que mi propia familia hubiera estado involucrada en semejante horror durante generaciones? Estaba tan absorto en mis pensamientos
que no escuché los pasos en la escalera. Cuando levanté la mirada, doña Carmen estaba frente a mí, con una expresión que nunca le había visto. «No debería estar aquí, don Mateo», dijo con voz firme. «Aún no es su tiempo». «¿Mi tiempo para qué, Carmen? ¿Para saber que mi familia ha estado sacrificando personas durante generaciones? Que mi hermana fue una de ellas». La anciana suspiró. Su padre quería protegerlo, por eso lo envió lejos con su madre. Él sabía que usted sería elegido, pero intentó romper el ciclo. ¿Qué quieres decir con elegido? Hay dos tipos de elegidos, don Mateo: los que alimentan a las voces y los que las escuchan. Los que las escuchan continúan el legado. Su padre las escuchaba. Y usted también las escucha, ¿verdad? Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto. Las había escuchado incluso antes de volver a Ayacucho, en sueños. Por eso había regresado realmente, no solo por la muerte de mi padre. «Esta noche hay reunión del círculo», continuó doña Carmen. «Las familias vienen a conocer al nuevo Guamán, a usted». «No participaré en esto», dije con firmeza. «No tiene elección, don Mateo. Nadie la tiene. Las voces ya lo han elegido». Antes de continuar con este capítulo, quiero agradecer a todos los que han llegado hasta aquí. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte a La Macabra Historia y compartir este video para que podamos seguir trayéndote relatos como este, donde personas como yo revelan los oscuros secretos que descubrieron. Ahora, continuemos con el misterio de los Guamán. Esa tarde, la casa comenzó a prepararse para la reunión. Doña Carmen y otros sirvientes, que no había visto antes, limpiaban obsesivamente cada rincón, preparaban comida y disponían el comedor principal con un mantel negro bordado con símbolos similares a los que había visto en el sótano. Me encerré en mi habitación tratando desesperadamente de encontrar una salida. Podía huir, por supuesto, pero algo me decía que no llegaría lejos. El círculo tenía poder en la región, y según los diarios de mi tatarabuelo, también tenían formas de localizar a los que intentan romper el pacto. Además, una parte de mí, una parte que no quería reconocer, sentía curiosidad. Las voces me llamaban, me atraían como un imán. ¿Era posible que ya estuviera bajo su influencia? Al anochecer, los invitados comenzaron a llegar. Desde mi ventana vi lujosos automóviles estacionarse frente a la casa. Hombres y mujeres elegantemente vestidos entraban con un aire solemne, como si asistieran a una ceremonia religiosa. Doña Carmen vino a buscarme. «Es hora, don Mateo. Debe cambiarse. La ropa está preparada». Sobre mi cama había un traje negro, camisa blanca y una corbata roja sangre, el mismo atuendo que había visto en fotografías de mi padre y mi abuelo en ocasiones formales. ¿Quiénes son estas personas, Carmen? Las familias fundadoras, los Mendoza, los Vargas, los Prado, los Linares, todos vinculados por el pacto desde 1844. ¿Y qué esperan de mí? Que tome su lugar como cabeza de los Guamán, que continúe lo que su tatarabuelo comenzó. Me vestí lentamente, ganando tiempo para pensar. Cuando bajé al salón, 12 personas me esperaban de pie, formando un semicírculo. Hombres y mujeres de diversas edades, todos con la misma mirada penetrante que parecía evaluarme. Un hombre mayor dio un paso adelante. «Mateo Guamán Quiroga, bienvenido al Círculo de la Voz Antigua». «Soy Víctor Mendoza, actual presidente del Consejo». Reconocí el apellido del diario. Los Mendoza habían sido socios de mi tatarabuelo desde el inicio. «Los Guamán siempre han liderado nuestro círculo», continuó Mendoza. «Tu padre fue un gran líder, aunque en sus últimos años dudó. Esperamos que tú muestres mayor convicción». «¿Convicción para sacrificar inocentes?», pregunté sin poder contenerme. Un murmullo recorrió la sala. Mendoza sonrió con frialdad. «Veo que has estado investigando». «Bien, no hay secretos entre nosotros. Lo que hacemos no es un crimen, Mateo, es un deber sagrado. Mantenemos el equilibrio». «¿Qué equilibrio? ¿De qué están hablando?».
Una mujer elegante de unos 50 años tomó la palabra. Antes de que llegaran los españoles, antes incluso de los incas, los primeros pobladores de este valle descubrieron algo en las profundidades. Algo antiguo, algo hambriento. Hicieron un pacto: alimentarlo para mantenerlo contenido. Cuando nuestros antepasados construyeron Ayacucho, continuó otro hombre, desenterraron lo que había sido enterrado. Las voces despertaron. Tu tatarabuelo y los nuestros tuvieron que tomar una decisión: sellar el pacto o dejar que lo que habita abajo se liberara. ¿Y me están diciendo que hay algo bajo esta casa?, pregunté, incrédulo. Bajo toda la ciudad, corrigió Mendoza. El sótano de esta casa es solo uno de los puntos de acceso, una puerta. Y tú, como todos los guamán antes que tú, eres el guardián de esa puerta. La conversación fue interrumpida por doña Carmen, quien anunció que la cena estaba servida. Durante la comida, los miembros del círculo hablaron de negocios, política local y temas mundanos, como si momentos antes no hubieran estado discutiendo sacrificios humanos. Después de la cena, Mendoza anunció: es hora de la presentación formal. Todos se pusieron de pie y comenzaron a descender hacia el sótano. Me sentí arrastrado por una fuerza invisible, incapaz de resistirme. El sótano había sido transformado. Velas negras iluminaban el espacio con un resplandor rojizo. El altar estaba preparado con objetos rituales: un cáliz de plata, un cuchillo ceremonial y un libro diferente al diario que había encontrado, más antiguo y desgastado. Los miembros del círculo formaron un círculo alrededor del altar. Mendoza tomó el libro y comenzó a recitar en un idioma que no reconocí, pero que resonó en mi interior como si lo hubiera escuchado toda mi vida. A medida que el cántico avanzaba, sentí que la temperatura del sótano descendía. Las sombras parecían moverse por sí solas, y un zumbido bajo comenzó a vibrar en las paredes. Entonces las escuché. Las voces, más claras que nunca, hablaban en quechua antiguo, pero sorprendentemente podía entenderlas. El hijo ha regresado. La sangre de Esteban corre por sus venas. Es digno. Mendoza me miró con una sonrisa triunfal. Las voces te reconocen, Mateo. Te aceptan como el nuevo guardián. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, luchando contra el mareo que comenzaba a invadirme. Nadie se niega a las voces, respondió una anciana del grupo. Tu padre lo intentó. Trató de mantenerte lejos, de romper el pacto. ¿Sabes lo que pasó? Murió de un ataque cardíaco, respondí. Eso es lo que dice el certificado de defunción, dijo Mendoza. La verdad es que las voces lo reclamaron. Lo encontramos aquí, en este sótano, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi padre había sido castigado por intentar protegerme. El ritual de iniciación requiere un sacrificio, continuó Mendoza. Tradicionalmente, el nuevo guardián debe ofrecer a alguien cercano. Tu padre ofreció a tu hermana Lucía. ¿A quién ofrecerás tú, Mateo? La náusea me invadió. No sacrificaré a nadie. Este horror termina aquí. Mendoza suspiró. Temíamos esta reacción. Tu padre te protegió demasiado, pero hay una alternativa. El guardián puede ofrecerse a sí mismo, parcialmente. Una ofrenda de sangre y memoria que satisfará a las voces por un tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que vivirás, pero perderás algo de ti mismo. Las voces tomarán una parte de tu esencia. No tuve tiempo de responder. Los miembros del círculo me sujetaron con sorprendente fuerza. Mendoza tomó el cuchillo ceremonial y realizó un corte en mi palma. Mi sangre cayó en el cáliz, mezclándose con un líquido oscuro que ya contenía. El cántico se intensificó. Las voces se volvieron ensordecedoras, y entonces sentí como si algo frío y antiguo se deslizara dentro de mi mente, explorando mis recuerdos, mis miedos, mis deseos más profundos. Grité, pero mi voz se perdió entre las otras voces
que ahora parecían emerger de las paredes mismas. La habitación comenzó a girar y perdí el conocimiento. Desperté en mi habitación, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. El sótano, las voces, el ritual. Pero el vendaje en mi mano izquierda confirmaba la realidad de lo sucedido. Me sentía extrañamente vacío, como si algo me hubiera sido arrebatado. Intenté recordar detalles de mi infancia, pero encontré espacios en blanco donde antes había recuerdos. El rostro de mi madre era borroso en mi mente. No podía recordar el nombre de mi primer maestro ni el de mi mejor amigo de la universidad. Las voces habían tomado parte de mi memoria como sacrificio. Doña Carmen entró con una bandeja de desayuno. Los miembros del círculo se han marchado, don Mateo. Volverán en la próxima luna llena para la ceremonia de confirmación. ¿Qué me hicieron, Carmen? El tributo parcial. Es un honor, realmente. Pocos guardianes son considerados lo suficientemente valiosos para esta alternativa. ¿Mi padre pasó por esto? No. Él cumplió con el sacrificio tradicional. Lucía, mi hermana. Recordé vagamente su rostro sonriente, pero los detalles se desvanecían como niebla. ¿Qué pasará si no asisto a esa ceremonia de confirmación? ¿Si me voy de Ayacucho y nunca regreso? Carmen me miró con tristeza. Las voces lo encontrarán, don Mateo. Ahora está conectado a ellas. Lo seguirán a donde vaya y reclamarán más que solo recuerdos. Pasé los siguientes días investigando frenéticamente, buscando una salida a esta pesadilla. Revisé todos los documentos del despacho de mi padre, los libros del sótano, cualquier pista que pudiera ayudarme a romper el pacto sin condenarme a mí mismo. En un compartimento secreto del escritorio de mi padre, encontré un diario personal. A diferencia del tono resignado que recordaba en él, sus escritos mostraban a un hombre atormentado por la culpa y decidido a terminar con el ciclo de horror. He enviado a Mateo lejos, con Isabel. Ella no sabe toda la verdad, pero sospecha lo suficiente para mantenerlo alejado de Ayacucho. Después de lo que tuve que hacer con Lucía, no puedo soportar la idea de que mi hijo se convierta en lo que yo soy. Estoy investigando una forma de romper el pacto permanentemente. El profesor Castillo de la Universidad de Lima ha encontrado referencias a rituales similares en otras partes de los Andes. Dice que podría haber una manera. Las últimas entradas eran cada vez más frenéticas, hablando de signos de descontento de las voces y advertencias del círculo. La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, decía simplemente: «Lo he encontrado. El ritual de cierre requiere un sacrificio final, voluntario y consciente. Mañana bajaré al sótano por última vez». Mi padre había descubierto cómo romper el pacto y había intentado hacerlo él mismo. Pero algo salió mal. Necesitaba encontrar al profesor Castillo. Si seguía vivo, podría tener la información que mi padre había descubierto. Esa noche, mientras planeaba mi viaje a Lima, escuché un ruido en el pasillo. Al abrir la puerta, vi a doña Carmen caminando como sonámbula hacia las escaleras. La seguí silenciosamente. Para mi sorpresa, se dirigió al sótano. La puerta estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así para ella. Bajé tras ella, manteniendo la distancia. En el sótano, Carmen se arrodilló frente al altar y comenzó a hablar en quechua. No era un rezo, sino una conversación. Respondía a voces que yo no podía escuchar en ese momento. «Sí, está investigando». «No, no creo que sepa todavía». «El profesor Castillo murió hace 3 años». «No, no encontrará el ritual». Retrocedí silenciosamente, pero mi pie hizo crujir una tabla del suelo. Carmen se giró bruscamente, sus ojos completamente negros, sin iris ni pupila. «No deberías estar aquí, Mateo», dijo con una voz que no era la suya, más profunda y antigua. «Aún no es medianoche». Subí las escaleras corriendo y me encerré en mi habitación. Carmen también estaba conectada con las voces. Había sido una espía dentro de mi familia durante todos estos años. Al día siguiente,
Anuncié que debía viajar a Lima por asuntos legales relacionados con la herencia. Carmen asintió, pero vi sospecha en sus ojos. «No intente escapar, don Mateo», me advirtió mientras me despedía. «No llegaría muy lejos». En Lima, busqué información sobre el profesor Castillo. Efectivamente había muerto 3 años atrás, pero sus archivos estaban en la universidad. Gracias al apellido Guamán y algunas influencias que todavía conservaba de mis años de estudio, logré acceder a ellos. Castillo había sido un antropólogo especializado en cultos precolombinos. Entre sus documentos encontré correspondencia con mi padre y notas sobre entidades interdimensionales, adoradas por civilizaciones preincaicas. Un folder marcado como Ayacucho, Voces del Abismo, contenía exactamente lo que buscaba, el ritual de cierre que mi padre había mencionado. Según las notas de Castillo, las entidades que habitaban bajo Ayacucho no eran dioses ni demonios en el sentido tradicional, sino seres de otra dimensión que se alimentaban de energía vital humana. El pacto original les permitía recibir sacrificios regulares a cambio de no consumir a toda la población. El ritual de cierre requería 3 elementos: la sangre del guardián principal, un guamán, un objeto que hubiera absorbido la energía de las voces durante generaciones, y un eclipse lunar total. Revisando el calendario astronómico en la biblioteca universitaria, descubrí algo que me heló la sangre. Habría un eclipse lunar total en exactamente 2 semanas, la misma noche de la ceremonia de confirmación. ¿Era coincidencia? ¿O las voces habían planeado esto sabiendo que yo descubriría el ritual? Regresé a Ayacucho con un plan. Necesitaba encontrar el objeto que había absorbido la energía de las voces. Según las notas de Castillo, sería algo que hubiera estado presente en todos los rituales desde el inicio, algo que hubiera tenido contacto con la sangre de todas las víctimas. El cáliz de plata, el mismo que habían usado para recoger mi sangre durante el ritual. La noche de mi regreso, Carmen me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El círculo está complacido de que haya vuelto don Mateo. Temían que intentara huir». «Solo necesitaba poner algunos asuntos en orden», respondí con naturalidad. «Después de todo, ahora soy el cabeza de familia». Durante los siguientes días, actué como si hubiera aceptado mi papel como nuevo guardián. Asistí a reuniones con miembros individuales del círculo, aprendí los rituales básicos y pasé tiempo en el sótano fingiendo comunicarme con las voces. En realidad, estaba buscando el cáliz. No estaba entre los objetos visibles del altar, lo que significaba que debía estar guardado en un lugar especial. 4 días antes del eclipse, encontré una pequeña puerta oculta detrás de una de las estanterías del sótano. Dentro había una caja de madera tallada con los mismos símbolos del altar, y dentro de la caja, envuelto en un paño de seda negra, estaba el cáliz. Lo tomé con cuidado, sintiendo un frío antinatural emanar de él. Las voces inmediatamente se agitaron en mi cabeza, como si supieran que algo estaba mal. Escondí el cáliz en mi habitación, dentro de una bolsa forrada con símbolos de protección que había copiado de los libros de Castillo. La noche siguiente, Carmen vino a mi habitación tarde, cuando ya debería estar durmiendo. «Las voces están inquietas, don Mateo», dijo con voz monótona. «Dicen que algo falta en el altar». «No sé de qué hablas, Carmen», respondí sintiendo el peso del cáliz escondido bajo mi cama. «Mienten», dijo, y sus ojos volvieron a tornarse completamente negros. «Saben que ha tomado el cáliz. Saben lo que planea hacer». Se abalanzó sobre mí con una fuerza sobrehumana, sus manos como garras dirigiéndose a mi garganta. Luché para mantenerla alejada, sin querer lastimarla realmente. Carmen había sido como una segunda madre para mí en mi infancia. «Carmen, detente. No eres tú quien hace esto». «Carmen ya no existe», respondió la voz que salía de su boca. «Hace décadas que nos pertenece. Solo permitimos que mantenga esta apariencia para servir a los guamán». Con un esfuerzo desesperado, logré empujarla contra la pared. Su cabeza golpeó con fuerza y cayó al suelo,
inconsciente. Aproveché ese momento para tomar el cáliz y algunos documentos esenciales. Tenía que huir, esconderme hasta la noche del eclipse. Si el círculo me encontraba antes, todo estaría perdido. Me refugié en una cabaña abandonada en las montañas que había pertenecido a un viejo pastor que trabajaba para mi familia. Nadie recordaba ya su existencia excepto yo, y gracias a que las voces habían tomado recuerdos aleatorios, este seguía intacto en mi mente. Durante los 3 días siguientes, preparé todo para el ritual. Según las notas de Castillo, debía realizarse exactamente en el momento de la totalidad del eclipse, cuando la luna estuviera completamente cubierta por la sombra de la Tierra. La noche del eclipse llegó con un cielo despejado, como si el universo conspirara para permitir mi intento. Desde la cabaña podía ver el pueblo de Ayacucho en el valle, las luces de las casas y, destacando entre todas, la mansión de los Guamán. A medida que la luna comenzaba a oscurecerse, sentí las voces agitarse en mi cabeza. Sabían lo que iba a intentar. No puedes cerrarnos, hijo de Guamán. Somos eternos. Somos Ayacucho. Sin nosotros, todo lo que tu familia construyó se desmoronará. Prefiero perderlo todo que continuar con esta monstruosidad, respondí en voz alta, aunque sabía que me escuchaban dentro de mi mente. Cuando la luna estuvo casi completamente cubierta, comencé el ritual. Coloqué el cáliz en el centro de un círculo de símbolos que había dibujado siguiendo las instrucciones de Castillo. Recité las palabras en quechua antiguo, cada sílaba ardiendo en mi garganta como fuego líquido. Las voces se volvieron ensordecedoras, suplicando, amenazando, ofreciendo poder y riquezas si detenía lo que estaba haciendo. Cuando la luna entró en totalidad, un silencio repentino cayó sobre todo. Las voces enmudecieron. Era el momento. Tomé el cuchillo ceremonial que había traído conmigo y corté profundamente mi palma, dejando que la sangre cayera dentro del cáliz. Según el ritual, la sangre del guardián voluntariamente ofrecida rompería el pacto que la sangre de las víctimas involuntarias había sellado. Por la sangre de mi familia, por la sangre de los inocentes, cierro la puerta que Esteban Guamán abrió. Lo que fue atado, ahora queda libre. Lo que fue alimentado, ahora queda hambriento. Lo que fue despertado, ahora vuelve a dormir. El cáliz comenzó a vibrar y a calentarse. Un resplandor rojizo emanaba de la sangre en su interior, intensificándose hasta volverse cegador. En ese momento, sentí como si algo se desgarrara dentro de mi mente. Las voces regresaron en un aullido de furia y miedo, más fuerte que nunca. Traidor, destructor, la sangre de los Guamán será maldita por siempre. El cáliz estalló en 1000 pedazos. La onda expansiva me lanzó contra la pared de la cabaña. Sentí como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Y entonces, silencio. Un silencio completo, tanto fuera como dentro de mi cabeza. Las voces habían desaparecido. Miré hacia el valle. Luces se encendían en todas las casas. La gente salía a las calles, confundida, como despertando de un largo sueño, y en la colina donde se alzaba la mansión Guamán, vi algo que me heló la sangre. La casa estaba envuelta en llamas. Bajé al pueblo tan rápido como pude. Las calles estaban llenas de gente desorientada, algunos llorando, otros abrazándose como si no se hubieran visto en años. ¿Qué ha pasado?, pregunté a un hombre que reconocí como el panadero. No lo sé, respondió, frotándose los ojos. Es como si hubiera estado soñando durante años. Recuerdo cosas terribles que hice, que todos hicimos. La liberación de las voces parecía haber devuelto a la gente los recuerdos y la voluntad que habían sido suprimidos por generaciones. Cuando llegué a la mansión, los bomberos ya estaban allí, luchando contra el incendio que devoraba la estructura centenaria. Un oficial de policía me detuvo. No puede pasar, señor. Es peligroso. Soy Mateo Guamán. Es mi casa. El hombre me miró con una mezcla de reconocimiento y algo más. ¿Miedo? ¿Respeto? Señor Guamán,
Lamento informarle que hemos encontrado varios cuerpos en el interior. Parece que había una reunión cuando comenzó el incendio. El círculo. La ceremonia de confirmación. ¿Saben cómo comenzó el fuego? Los testigos dicen que vieron una luz intensa desde el sótano y luego las llamas, como una explosión. El ritual había funcionado. La ruptura del pacto había liberado una energía que destruyó la conexión física con las entidades, el sótano y con él toda la casa. En los días siguientes, mientras me alojaba en el único hotel del pueblo, comenzaron a llegar noticias perturbadoras. Miembros prominentes de Ayacucho, todos pertenecientes a las familias del círculo, estaban siendo encontrados muertos en circunstancias extrañas. Algunos se habían suicidado, dejando notas confesando crímenes terribles. Otros parecían haber muerto de puro terror, sus rostros congelados en expresiones de horror indescriptible. La maldición final de las voces se estaba cumpliendo. Una semana después del incendio, mientras revisaba los escombros en busca de cualquier documento familiar que pudiera haberse salvado, encontré algo inquietante. La puerta del sótano, aunque chamuscada, seguía intacta y estaba abierta. Contra todo sentido común, bajé las escaleras carbonizadas. El sótano, sorprendentemente, había sobrevivido en gran parte al incendio. El altar estaba derribado, los libros quemados, pero las paredes de piedra antigua permanecían. Y en el suelo, en el centro exacto de la habitación, había un pequeño objeto metálico. Lo recogí con cuidado. Era un fragmento del cáliz, no más grande que una moneda. A pesar de la explosión en la cabaña, este pedazo había encontrado su camino de vuelta al sótano. Al tocarlo, sentí un susurro muy débil en mi mente, un eco lejano de las voces. No se ha terminado, último de los Guamán, solo dormimos, y cuando despertemos de nuevo, tú ya no estarás para detenernos. Dejé caer el fragmento, horrorizado. El ritual no había funcionado completamente, o era solo un eco, un residuo de lo que una vez existió. Salí del sótano y ordené que sellaran la entrada con concreto. Vendí todas las propiedades de los Guamán en Ayacucho y doné el dinero anónimamente para la construcción de un hospital y una escuela. Me mudé a Lima, cambié mi apellido y comencé una nueva vida. Me casé, tuve hijos, intenté olvidar. Pero cada año, en la fecha del eclipse, despierto a medianoche, sudando frío. Y por un instante, creo escuchar las voces, llamándome desde la distancia. A veces me pregunto si el pacto realmente se rompió, o si solo se transformó. Si mis hijos, o los hijos de mis hijos, algún día escucharán las voces que han atormentado a mi familia por generaciones. Y me pregunto si dejé algo inacabado en Ayacucho, algo que algún día tendrá que enfrentar otro Guamán cuando las voces despierten de nuevo. Porque lo que duerme bajo Ayacucho es paciente y tiene toda la eternidad para esperar. Esta es mi historia, mi confesión, mi advertencia. Si alguna vez visitan Ayacucho y pasan cerca de donde una vez se alzó la mansión de los Guamán, no se detengan a escuchar. No presten atención si creen oír voces llamándolos desde algún lugar bajo sus pies. Y si por casualidad llevan la sangre de alguna de las familias fundadoras, los Guamán, los Mendoza, los Vargas, los Prado, los Linares, tengan especial cuidado, porque la sangre recuerda, la sangre llama, y lo que duerme bajo la tierra podría reconocerlos. Quiero agradecer a todos los que han permanecido hasta el final de esta historia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal La Macabra Historia y compartir este video para que estas historias de misterio y terror puedan llegar a más personas. Quizás hay más gente como yo ahí fuera, con secretos terribles que necesitan ser contados. Secretos que podrían salvar vidas, o al menos prepararnos para lo que acecha en las sombras. Porque recuerden, algunos misterios no deberían ser resueltos. Algunas puertas no deberían ser abiertas y algunas voces no deberían ser escuchadas. Hasta la próxima historia macabra, si es que vivo para contarla.